Buenas tardes y bienvenidos una semana más a su cita con la información local. A Castro Actualidad, hoy miércoles 5 de mayo, les adelantamos las principales noticias de este informativo en nuestro sumario. El Pleno Ordinario del mes de abril aprobó instar a administraciones superiores a tomar medidas contra la leishmaniasis, una nueva unidad de infantil de 3 años para el Colegio de Infantil y Primaria Virgen de la Salud, un plan estratégico de subvenciones, un plan normativo para el ayuntamiento y un proyecto de construcción de una planta de compostaje de Alperujo. Ha habido quien se ha negado a renunciar a la belleza de las tradicionales cruces de mayo a pesar de las restricciones por la pandemia. La diputada del Congreso, Rafi Crespín, ofreció una rueda de prensa en la sede local del PSOE para hablar sobre los planes europeos de recuperación. El primillar de la Casa de la Juventud evoluciona con éxito. 7 parejas se encuentran ya a la mitad del periodo de incubación. Manuel Merino ha sido elegido nuevo presidente de AFAID por unanimidad en una asamblea extraordinaria. La incidencia en Castro del Río se sitúa en 1042,9, con 27 casos confirmados en la última semana y 81 durante los últimos 14 días. El pasado jueves 29 se celebró la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento correspondiente al mes de abril. En él, el interventor Lázaro Bello dio cuenta del cumplimiento de estabilidad presupuestaria y deuda pública y del periodo medio de pago del primer trimestre de 2021, así como del informe de intervención sobre el control interno del ejercicio 2020. También se aprobaron varios dictámenes por unanimidad. En primer lugar, uno que solicitaba a administraciones superiores como la Diputación, la Junta y el Gobierno Central a que debatan la propuesta para tomar las medidas y los recursos necesarios para erradicar la leishmania, así como instar a que se modifique la normativa en cuanto a mascotas en el mismo sentido preventivo. Entre las medidas se solicita la limpieza de sedimentos del río y la fumigación respetando la biodiversidad generada. Otros dictámenes unánimes fueron la solicitud de una nueva unidad de infantil de 3 años en el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen de la Salud, el plan estratégico de subvenciones y el plan normativo del Ayuntamiento de Castro del Río, así como un proyecto de actuación para la construcción de una planta de compostaje de Alperujo y la legalización de las balsas existentes en suelo no urbanizable. Sin embargo, la propuesta del Grupo Socialista para la bonificación del impuesto de construcciones y obras en el barrio de la Villa y en el casco urbano tradicional de Castro del Río se quedó sobre la mesa a solicitud de la proponente, Rosario Navajas, ya que el resto de grupos preferían contar con informes técnicos y jurídicos favorables. El lunes 3 de mayo era el Día de la Cruz y nuevamente la situación de pandemia ha hecho que se diluya la celebración de las cruces de mayo. No obstante, ha habido quien ha querido mantener viva la tradición montando esta decoración tan característica para que no se pierdan las costumbres del mes de las flores. Ha sido el caso de varias casas de la calle Don Perfecto que la han dejado así de bonita.
La diputada socialista del Congreso, Rafi Crespín, visitó nuestra localidad el pasado lunes 3 de mayo. Tras su recepción en el Ayuntamiento, acudió a la sede local del PSOE, donde fue recibida por Paco Bravo y Antonio Moreno, secretario general y secretario de organización respectivamente, y ofreció una rueda de prensa para hablar sobre los planes europeos de recuperación. Buenas, aquí tenemos hoy a la compañera secretaria de Organización Provincial y diputada por Córdoba, Rafi Crespín, que viene a tratar el tema de los fondos europeos. Pero yo quería decirle unas cuantas cosas. Primero, que es una gran trabajadora, es una gran persona y una persona muy humilde, que siempre que le hemos pedido algo para Castro, nos lo ha apañado. Y vamos a seguir pidiéndole cosas para Castro y que nos lo siga apañando. Entonces, quería darle las gracias públicamente. Rafi, muchas gracias. Gracias a ti, Paco. Cuando tú quieras. Yo no tengo más palabras porque yo no tengo fuerza para más. Eres de las mejores personas que me he encontrado en un gran partido como es este partido, el PSOE. Yo quería primero agradecerle a Paco Bravo, agradecerle no que hoy pueda estar aquí con él, porque Castro he tenido siempre sus puertas abiertas y cada vez que he querido compartir un rato con los compañeros y las compañeras siempre he tenido estas puertas abiertas. Pero yo quería agradecerle enormemente, y esto lo quiero hacer como una humilde militante de este partido. Yo milito en la agrupación de la Carlota, eso lo sabe todo el mundo, y como una humilde militante le quiero agradecer a Paco la valentía y las ganas que le ha echado para que podamos, en este caso, contar con una persona como es, como secretario general de esta agrupación, que saben todos ustedes, bueno, pues que ha tenido unos vaivenes complicados y complejos, que a veces en los partidos y por las circunstancias se dan, pero Paco, que es un hombre de corazón y es un hombre de partido, Paco es un socialista de los de verdad, de los que nos debieran de durar 300 años, y son los socialistas en los que debemos de reflejarnos la gente más joven. Yo por eso quería, de verdad, como una humilde militante, agradecerle mucho ese compromiso y ese paso cada adelante para que Castro del Río pueda retomar lo que es su organización y lo que es su agrupación, la agrupación local del PSOE de Castro del Río, pueda retomar esos pasos importantes que hay que seguir dando para ayudar a los vecinos y las vecinas. Y decía Paco que me había portado bien con Castro del Río. Es mi obligación y mi responsabilidad, entre otras cosas, y por supuesto que lo voy a seguir haciendo. Vengo de tener una reunión en el ayuntamiento con los concejales y con las concejalas, con el alcalde, y bueno, ellos han tirado de mí para que pueda hacer algunas gestiones en el Congreso de los Diputados y por tanto con los distintos ministerios, y por supuesto que vamos a estar ayudando a Castro del Río, porque cuando ayudamos a Castro del Río estamos ayudando a todos sus vecinos y vecinas. Y la política, tal como la entendemos los socialistas, solamente tiene ese camino, que es el camino de ayudar y hacerle fácil a la gente que está en los pueblos, en este caso a los concejales y a las concejalas, hacerle fácil el camino para poder conseguir los objetivos. Por tanto, mi compromiso con Castro del Río es un compromiso que he mantenido en estos años, pero que yo me comprometo aquí hoy a seguir manteniendo en el futuro. Y entre otras cosas, eso es lo que me tiene aquí hoy, el compromiso que queremos tener los socialistas con los ayuntamientos y con los municipios. Ustedes saben que el Partido Socialista ha defendido siempre la igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas, y ha defendido la igualdad social, y ha defendido también que la gente debe de vivir con dignidad, viva donde viva, por muy chico que sea el municipio. Sabemos además que el Partido Popular está con una campaña a lo largo y ancho de toda la provincia de Córdoba y a lo largo y ancho también de toda Andalucía, respaldada en este caso por el gobierno andaluz, por el gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox,
en una campaña de Pedro Sánchez no ayuda a los ayuntamientos. Y yo voy a desmontar hoy ese discurso y voy a desmontar hoy ese relato, porque al final la verdad se da en los hechos, no se da en los eslóganes que podamos nosotros poner en cualquiera de los panfletos que haga un partido político. Por tanto, miren ustedes, si el PSOE está pendiente de los ayuntamientos, que lo primero que hicimos cuando Pedro Sánchez entró en el Gobierno fue, de alguna manera, derogar la ley que el Partido Popular puso de cara a los ayuntamientos, que era la Ley de Sostenibilidad y Regla Presupuestaria, que todos recordarán, lo que impedía a los ayuntamientos utilizar los remanentes y el superávit. Recordarán aquello que los socialistas decíamos, que nos dejaran utilizar los remanentes y el superávit para los vecinos y que no nos obligaran a tenerlos en el banco. Yo en aquel tiempo era alcaldesa de La Carlota, en la crisis del 2008-2009, una crisis también muy dura, y en aquel momento nos tuvimos que ver obligados a tener dinero en el banco sin poder utilizarlos para auxiliar a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los vecinos y las vecinas que tanto lo estaban necesitando. Bueno, pues en esta crisis, que es la crisis de la pandemia, la crisis sanitaria, que también es una crisis social y económica, nosotros sabemos que tenemos que estar cerca de los ayuntamientos. Por tanto, lo primero que hicimos fue derogar esa ley y permitir, flexibilizar, para que los ayuntamientos pudieran utilizar el superávit y pudieran utilizar los remanentes. 900.000 euros de remanentes se están utilizando aquí en Castro del Río, que se dice pronto, pero no es lo mismo 900.000 euros a disposición del pueblo y de los servicios de los que disfrutan los ciudadanos que 900.000 euros en el banco ahí para que no se puedan utilizar en beneficio de ellos. Y luego yo quería también transmitir dos mensajes. Primero, quiero transmitir un mensaje de esperanza porque la crisis sanitaria la estamos superando. Afortunadamente, más del 22% de la población se ha puesto la primera dosis de la vacuna ya hoy y más del 8% de la población ha terminado ya el ciclo completo de lo que es la vacunación para poder inmunizarse. Por tanto, es importante que transmitamos también ese mensaje de esperanza. Y quiero decir que también esto es mérito del Gobierno de España y de la gestión que se está haciendo con Europa de una vacunación ordenada y de una vacunación que nos está permitiendo tener las dosis de vacunas necesarias para que todos los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad se puedan vacunar. Y digo esto porque el Gobierno del Partido Popular a nivel andaluz se está como autoproclamando, ¿no?, el mérito de una vacunación. No hay vacunación si no hay vacuna. Y no hay vacuna si el Gobierno de España, el Gobierno de Pedro Sánchez, ese Gobierno al que tantos calificativos le pone la derecha, hace la negociación y hace el trabajo que tiene que hacer para que esas dosis estén en España y lleguen a Andalucía. Por tanto, ese primer mensaje de esperanza. Me decía antes un compañero que estaban hoy aquí vacunando por aquí cerca. Bueno, pues eso es lo que queremos los socialistas, que los ciudadanos y las ciudadanas se vacunen en condiciones de igualdad. Nosotros ahí no preguntamos por otras cosas, sino que todos los ciudadanos y ciudadanas se están vacunando. Por tanto, ese mensaje de esperanza, porque si todo va conforme a lo previsto, pues como ha dicho nuestra ministra, para el verano, final del verano, tendremos esa inmunidad global que nos permita de alguna manera retomar la actividad económica que tanta falta nos está haciendo. Y luego el segundo mensaje es el tema de los fondos europeos, porque también el Gobierno de Pedro Sánchez ha hecho una buena negociación con Europa. Sabéis que no es fácil negociar en Europa y que un país como el nuestro pueda negociar en las condiciones que ha negociado y tener los resultados que ha tenido unos buenos resultados porque vienen fondos europeos para este país y vienen fondos europeos también para Andalucía. Y los socialistas queremos que esos fondos europeos se queden también en los municipios y se queden también en los pueblos, que por eso estamos los diputados de alguna manera teniendo esta ronda de ruedas de prensa y comunicando a todos los vecinos y vecinas a lo largo y ancho de la provincia. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos conseguido que por primera vez en el Consejo donde se va a hacer el reparto de los fondos europeos esté representada la FEM. La FEM es la Federación Española de Municipios y Provincias. Y es verdad que hasta ahora la FEM siempre estaba representada en todos los foros, pero con una diferencia. Hasta ahora siempre estaba representada con voz, pero no con voto. Y esta vez está representada con voz y con voto.
porque queremos que la voz de los ayuntamientos y la voz de los territorios más pequeños tenga también su incidencia a la hora del reparto de los fondos europeos. Y le comentaba también a algunos compañeros, ¿no?, cómo se va a hacer ese reparto, el reparto de los fondos europeos. Yo le he dicho a los compañeros que esta vez nos toca a los municipios también pensar en grande. Tenemos que pensar de lo local a lo global, porque Europa lo que quiere es transformar el modelo productivo. Y ahí los socialistas, que si por algo se nos caracteriza, es primero porque a lo largo de la historia hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos y que somos capaces de hacer avanzar nuestros países y hacer avanzar nuestros pueblos. Bueno, pues ahora nos toca a España y nos toca también a los municipios y le toca también a Castro del Río ser vanguardista en ese sentido y pensar que esos fondos europeos vienen para la sostenibilidad, vienen para cuidar el medio ambiente, viene para tener en cuenta la economía verde, viene para la economía circular, viene para la investigación, viene para la innovación y viene para todas aquellas infraestructuras que nos permitan la sostenibilidad de la movilidad. Así es que nos permita a todos, desde lo local, conseguir los objetivos que en Europa se han planteado y que también harán que seamos un país competitivo, porque necesitamos dar ese salto cualitativo. Los socialistas, desde el año 79, que llegamos con los primeros ayuntamientos democráticos, transformamos nuestros pueblos y transformamos nuestras ciudades. Pues ahora tenemos que seguir en esa transformación, que es la transformación vanguardista que nos haga competitivos con otros países. Eso sí, que nunca olvidemos como socialistas que esa transformación, ese cambio, ese avance, ese progreso, tiene que llegar a todos los rincones de España y tiene que llegar a todos los municipios de España, porque la gente vive en sus pueblos o vive en sus barrios. Por tanto, es la obligación de los gobiernos y es el compromiso de este gobierno que todo lo que llegue en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas, defendiendo siempre la igualdad, la cohesión social y la cohesión territorial. El Primillar, instalado en la Casa de la Juventud, sigue evolucionando con éxito. Las 7 parejas instaladas en él ya están a la mitad del periodo de incubación y solo una hembra, la última incorporada al Primillar el pasado 20 de abril, todavía no está incubando. Pero las expectativas son optimistas, ya que 2 nuevos machos liberados el pasado año compiten por ser pareja de esta hembra. Uno, al igual que ella, también proviene del Centro de Recuperación de los Villares. El otro fue encontrado el año pasado en la Plaza de la Huertezuela en un estado físico malo. Se recuperó gracias a la atención de las personas voluntarias que integran el proyecto y todos han sido capaces de emigrar a la zona subsahariana y volver este año al mismo lugar donde se liberaron. Recordamos que si alguien localiza un pollo caído puede ponerse en contacto con el coordinador del proyecto, con Pedro Moreno, para su recuperación. Y AFAID ha renovado su ejecutiva tras una asamblea extraordinaria. En ella ha salido elegido presidente por unanimidad Manuel Merino, cogiendo el relevo que le deja Rafael López Toribio. Desde Telecastro le deseamos toda la suerte posible para el desempeño de sus funciones dentro de esta asociación, cuya labor tiene un valor inestimable para la sociedad castreña, y le damos la enhorabuena. Y el próximo domingo 9 de mayo termina el estado de alarma y la ciudadanía se pregunta qué pasará a partir de entonces con respecto a las medidas de contención de la pandemia. El verano pasado ya vimos cómo los criterios fueron dispares según la comunidad y según los tribunales superiores de justicia. En esta ocasión, para unificar criterios, el Gobierno central ha planteado que los gobiernos autonómicos puedan recurrir al Supremo. Esta tarde, después del Consejo Territorial, se reunirá el Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta de Andalucía y sabremos en qué consiste la hoja de ruta hacia la normalidad de la que hablaba el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, en la rueda de prensa que tuvo lugar tras el Consejo de Gobierno. En cualquier caso, nosotros en Andalucía no nos estamos quedando de brazos. Yo les quiero decir que, como ustedes saben, desde hace ya algunas semanas los consejeros fundamentalmente que tienen más competencias, ¿no?, en la cuestión de una vuelta a la normalidad en Andalucía, están trabajando con los distintos sectores, desde presidencia, salud, comercio, turismo, en definitiva, todos. Por tanto, decirles que Andalucía está trabajando y está ultimando una transición andaluza hacia la normalidad.
Es decir, cómo nos vamos a regular, cómo nos vamos a regir a partir del próximo día 9 en base a la caída del estado de alarma en nuestro país. Con independencia de que el Gobierno de España se pronuncie, que aún no lo ha hecho, porque parece que anuncia que va a regular algunas cuestiones, que va a sugerir otras y después parece que no hace nada, ¿no? Por tanto, Andalucía va a tener su hoja de ruta, su transición andaluza hacia la normalidad, que vamos a construir entre los sectores de la economía andaluza afectados. Cuando digo de la economía, me refiero a sectores culturales, de la hostelería, del ocio, en cualquier caso, todo tipo de sector que pueda verse afectado por algún tipo de restricción. Con todos esos sectores hemos hablado. Hemos oído sus reivindicaciones y ya Salud Pública, que es la autoridad máxima en esto, decidirá hasta qué punto se produce esas limitaciones o esa apertura. Pero en cualquier caso, Andalucía va a tener su propia transición andaluza a la normalidad, que va a emanar del Gobierno, pero que es consensuada con todos los sectores sociales y económicos. La última reunión fue ayer con las secretarias generales de UGT, comisiones obreras y el propio presidente de la CEA. Entre otras cuestiones, en esa transición andaluza hacia la normalidad, que entrará en vigor el 9 de mayo, hay que establecer, entre otras cuestiones, corredores seguros a nivel internacional para impulsar el turismo, evidentemente, medidas específicas. Hay que regular el papel de las personas inmunizadas. Claro, en Andalucía ya hay 1 millón de personas con 2 dosis inmunizadas, más algo más, ¿no, consejero?, del 10% de la población que ya pasó la enfermedad. Por tanto, estamos hablando ya de cifras realmente importantes, ¿no? Por tanto, ese es el ejemplo perfecto, que el camino correcto es el de la vacunación. A día de hoy, y según el Instituto Andaluz de Estadística de la Junta, se han detectado 27 casos durante la última semana y 81 en los últimos 14 días, lo que nos deja una tasa de 1.042,9 por cada 100.000 habitantes en nuestra localidad, muy por encima de la media andaluza de 197. Y bien, introducimos esta actualización en el programa, y es que la situación de la pandemia en nuestro municipio se ha ido recrudeciendo durante las últimas semanas, y de tal manera que ha llegado el punto en que esta semana se han sobrepasado la incidencia de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Para comentar esta situación y hacer un análisis nos acompañan Juan Antonio Romero, que es el presidente de Auteca, y también el alcalde Salvador Millán. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Bueno, como decíamos, esta semana se ha sobrepasado esa tasa y eso ha tenido una serie de consecuencias. Alcalde, ¿cuáles son las medidas vigentes a día de hoy? Pues bueno, lo que tenemos, estamos en grado 4.2, y eso es lo que implica el cierre perimetral que ya teníamos por haber superado la tasa de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, que en Castro se sitúa en torno a los 38-39 casos. Y pues debido al último golpe que se recibió hace 2 semanas, de ese boom de casos que se dio, que la semana pasada pues nos quedamos justo en el límite, el día que se revisaron los casos del comité de alerta del Comité Provincial de Salud Pública. Y esta semana pues hemos sobrepasado los 1.000 casos, que están en torno a los 78-79 casos actualmente, y por unos pelos lo hemos sobrepasado. Y eso ya pues implica que tengamos el cierre pues del comercio no esencial y una serie de limitaciones que lamentablemente pues ahora con la apertura la flexibilización de las normas a partir del sábado, pues no vamos a poder disfrutar de ello, y eso pues va a implicar una serie de daños económicos a la economía local. Hemos estado toda la semana hablando con la delegada de Salud y Familia, María Jesús Botella, con el delegado de Gobierno, intentando hasta última hora pues que revisaran los datos para que, por lo menos, en la medida de lo posible, a partir de las 0 horas de la noche del sábado al domingo, pues esas medidas no se pudieran flexibilizar y poder beneficiarnos de las medidas que en la nueva fase de desescalada, que va a durar como mínimo hasta el 31 de mayo, pues empezaremos cuanto antes, puesto que según la información que también nos
nos dan desde el centro de salud a hoy, bajaríamos ya de esos datos. Entonces, pues hemos intentado hasta última hora pues que se actualizaran los datos, pero según la Junta, pues todavía no han actualizado. ¿Y están las cifras de ayer? Estamos todavía en las cifras de ayer, 82 casos, estamos en una tasa de 1.055 casos por cada 100.000 habitantes y esperemos que el próximo miércoles, cuando las medidas, cuando se vuelva a reunir el Comité de Salud Pública, actualicen los datos, sean inferiores a la tasa de 1.000 casos, que ya va a ser límite para poder tomar medidas más drásticas y podamos pues disfrutar ya de una normalidad de cara ya al verano y volver a reactivar la economía local y volver a una cierta normalidad. Porque en principio hasta el miércoles tendríamos las medidas actuales, ¿no? Sí, eso es un poco la incertidumbre generada. Yo por eso no quería hacer todavía declaraciones hasta el día de hoy, puesto que la resolución que el miércoles nos traslada a la delegación de la Junta está basada en el Real Decreto del estado de alarma, pero si finaliza ese Real Decreto, deja de tener validez a partir de las 12 horas de la noche del sábado al domingo, entendemos también que las resoluciones, las medidas interpuestas restrictivas en nuestro municipio debido a la situación tampoco tienen validez. Es lo que hemos estado intentando, que nos avancen algunas informaciones para saber a qué nos vamos a enfrentar. Y esta mañana, cuando estaba hablando con la delegada, pues me informaba que durante el día de hoy saldrá el BOJA donde se quedarán reflejadas todas las medidas y que precisamente las que afectan a Castro del Río, el cierre perimetral con el cierre del comercio no esencial, pues quedará a expensas de los tribunales de justicia y de autorización judicial. Pero ahí siempre hay unos márgenes de 2 o 3 días mientras contestan y al final pues estaremos como mínimo hasta el miércoles con estas medidas. Y esperemos que a partir de miércoles pues ya podamos volver a la cierta normalidad y disfrutar, como bien he dicho antes, de toda esa flexibilización de las medidas que se va a producir en toda la provincia de Córdoba. Presidente, una vez más el sector llamado no esencial vuelve a ser el mayor perjudicado. Imagino que habrán sido muchos los comentarios, ¿no?, en torno a estas últimas medidas ya. Sí, efectivamente, otro nuevo varapalo para los negocios mal llamados no esenciales, que, bueno, de nuevo sin un preaviso para poder, por lo menos, programar ese cierre y minimizar las pérdidas, pues de nuevo se ha producido y la verdad que, bueno, que llueve sobre mojado, una gotera que ya está haciendo mucho daño. Máxime, como sabemos, bueno, que ahora es el tiempo de muchos negocios de hostelería y de ropa y de calzado. Ante el buen tiempo, pues siempre se anima esos negocios y, bueno, pues vuelven a pagar siempre los mismos. Bueno, aquí en Castro hemos hablado ya mucho de ello. Entendemos que no son esos negocios los culpables de todos los contagios que están existiendo, pero que, bueno, es una medida que se tomó y que nada se ha innovado, se viene haciendo y, bueno, y sobre todo cuando ayer, escuchando al presidente, todavía se comprenden menos estas medidas, cuando a partir del domingo parece ser que ya el COVID ha desaparecido y se están tomando unas medidas quizás imitando las de otras comunidades, pero cuanto menos nos parecen a muchos extrañas, no nos esperábamos esas medidas, esa desescalada, ¿no? Aquí se ha bajado la montaña en un teleférico y rápido, por lo tanto no entendemos cómo, es decir, pasamos de ese cierre a poder, a que no haya un toque de queda en estos días. En cuanto a si las medidas deben seguir o no seguir, bueno, en principio vamos a ver lo que dice el BOJA, que aquí, es decir, otra de las medidas que criticamos, esta inseguridad jurídica de que, bueno, no sabemos por qué no es decir, aparece el presidente diciendo una medida porque no de forma automática se publica el BOJA y deja todo este tiempo a conjugar, a hacer conjeturas que evidentemente
Pues bueno, hablamos de que de un día para otro, de horas, nos anuncian el cierre, pero estamos aquí en este sin paz y no sabemos cuándo vamos a abrir. Y efectivamente, bueno, pues habrá que estar, como se dice, a lo que diga la justicia, que en este caso parece que nos lo han centralizado todo para que sea la sala del Tribunal Contencioso Administrativo, el Tribunal Supremo, la que decida en un plazo, se dice, de 5 días. Bueno, creemos que puede ser bueno a fin de unificar criterios y que no cada TSJ tenga un criterio diferente. En Andalucía tenemos 3 TSJ, entonces imagínate lo que podía decir el de Málaga, el de Sevilla o el de... Entonces, bueno, esa medida sí nos parece contundente y habrá que estar a lo que diga el BOJA y así pues veremos las posibilidades jurídicas que pudiéramos tener para al fin y al cabo beneficiar a los negocios de Castro. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Tribunal del País Vasco, pues en su momento tumbó las medidas medidas contra sí, la por eso lo han hecho. Entonces, pues es lo que hay un poco de incertidumbre ahí. ¿Qué medidas va a tomar los tribunales andaluces en este caso? ¿O qué medidas tomarán después los tribunales, el Tribunal Supremo, una vez se deriven también arriba? Hay un poco de incertidumbre. Yo creo que las medidas, en vez de volver esta semana a retomar esa incidencia, se deberían haber tomado las medidas ya a partir del 9 de mayo, una vez acabe el estado de alarma, con una mayor seguridad también jurídica y eliminando esa incertidumbre que al final lo que hace es daño a la economía y daño sobre todo a la familia y al devenir de los municipios. Finaliza el domingo el estado de alarma y, sin embargo, Castro del Río va a permanecer con ese cierre de los servicios no esenciales. ¿Qué tipo de inconveniente supone esto legalmente? Porque si no hay estado de alarma, ¿se pueden seguir acogiendo a las ayudas que en principio estaban planteadas dentro del estado de alarma? ¿Te refieres a las ayudas que se venían planteando? Por cierre, sí. Bueno, en principio es que las ayudas no iban ligadas per se a ese estado de alarma, es decir, eran unas ayudas que se venían dictando en sus reales decretos en relación a que efectivamente estábamos en una crisis, pero yo no le veo que haya una relación como puede ser evidentemente la de limitar la movilidad, porque evidentemente la movilidad pues es un derecho. Creo que de lo más importantes que puede haber es limitarte la movilidad, pero el hecho de dictar una ayuda en base a esa crisis sanitaria entiendo que no va a tener ninguna eficacia. Esa ayuda evidentemente se dictaron en su boletín y por lo tanto van a permanecer en el tiempo hasta que evidentemente se dicten otras o aquellas se agotaran. Alcalde, comentabas que este fin de semana, según conversaciones con el centro de salud, se prevé que baje esa cifra de casos positivos en nuestro municipio. Desde el ayuntamiento, ¿se tiene ya planificado una hoja de ruta para solicitar que afecte lo menos posible a nuestro municipio? Esta mañana, en la reunión telefónica que he tenido con la delegada, le he informado precisamente de estas cuestiones, que a ver de qué forma durante el fin de semana se podía reunir, o antes de que se aplique la eliminación del estado de alarma y de las nuevas medidas, se podía revisar los datos, viendo que hay posibilidades de que podemos estar por debajo de la tasa de los 1000 casos. En el momento que hoy actualicen, porque durante el fin de semana no actualizan casos y al final no tenemos que ir a los datos que publica la Junta de Andalucía, que son los datos que ellos utilizan para tomar las decisiones. En el momento que a este momento pues no han actualizado datos, se le va a remitir por escrito a la Junta de Andalucía que en el caso de que estemos por debajo, que hagan el favor de, a partir del 9 de mayo, que apliquen las medidas que le corresponden a Castro del Río y no tener que esperar al miércoles que viene a que se vuelva a reunir el comité, puesto que entendemos que la resolución que está marcada ahora mismo y la que nos está afectando, y al cierre perimetral y al cierre de los comercios, está basada en un estado de alarma. Intentaremos por ahí solicitar esa flexibilización de las normas y adecuada a los niveles de alerta, que en la zona sur sanitaria ahora mismo estamos en el nivel 3. Hay que entender, hay que ver también que dentro de todas las medidas de flexibilización que
avanzó ayer el presidente, esas son líneas de máximo, va en función de los niveles de alerta que se mantengan en cada municipio y por lo menos darle también a los vecinos y vecinas de Castro de Río una certidumbre de lo que va a pasar la semana que viene. Y en cuanto a los servicios municipales, los servicios municipales ahora mismo pues se están manteniendo a expensas, bueno, lo que son el patronato de deportes, pues es verdad que las escuelas municipales deportivas pues se han suspendido y se han suspendido algunos servicios y en el momento que tengamos constancia de que los datos van mejorando, volveremos ya a la normalidad dentro de lo que la ley nos permita también. Presidente, ¿hay algún tipo de acción concreta común que se planteen este tipo de negocios afectados o que hayan, digamos, planteado de alguna manera a UTECA alguna forma también de verse lo menos perjudicados posible? Bueno, en principio, es decir, desde UTECA los socios pues, vienen en fin, solicitando información acerca de las posibles reclamaciones que se puedan hacer. Por un lado, se podrían hacer reclamaciones patrimoniales al Estado por las actuaciones que han venido haciendo, colacionándolas con lo que es el tema también. Y aquí vengo también a hablar de los datos, es decir, aquí de golpe y porrazo nos quitaron la información de los datos y por lo tanto, bueno, pues no sabemos si efectivamente los datos que se publicaron ayer eran los de ayer o eran los de hace una semana. Entonces, bueno, pues sería un punto para poder, en fin, reclamar ante esa no información, ante esa información que entendemos que pudiera no ser actualizada. Después, por otro lado, desde UTECA se está hablando con sus socios a fin de que miren sus pólizas de seguro, que muchas de ellas vienen reflejado, viene asegurado lo que es el cierre de la actividad, ¿vale? Y hay algunas sentencias, en concreto de la Audiencia Provincial de Girona, de que están dando importantes cantidades en base a esos seguros. Y habrá que ver un poco, evidentemente, ver la línea jurisprudencial acerca de ese tipo de reclamaciones, ya que evidentemente, aparte de estas que he dicho, que ya existen sentencias, lo que evidentemente UTECA no va a llevar a sus socios a un camino, a una reclamación, sin saber todavía cuál va a ser las resoluciones judiciales. Hay tiempo, es decir, el plazo todavía no, bueno, podrá finalizar el domingo, que es cuando termine el plazo, y evidentemente sí estaremos atentos, y estamos atentos y expectantes acerca de las resoluciones judiciales ante, bueno, pues el mal hacer, ya sea de cualquier tipo de administración, para poder ver la viabilidad de las reclamaciones y evidentemente si existen pues nos uniremos todos para intentar hacer una reclamación colectiva. Yo es que me pongo, por ejemplo, en la piel de, no sé, me imagino un salón de celebraciones con todo previsto ya para el fin de semana y de repente a 2 días no estamos hablando de un servicio de 10 personas, estamos hablando de más, y de repente te dicen que claro, ya no puedes hacerlo. Es que primero no llegamos a comprender tampoco por qué dejaron de reunirse 2 días a la semana y se han reunido 1. Es decir, porque al fin y al cabo, creo que lo ideal es reunirse, no sé, pues como venían haciendo un martes o un jueves, es decir, no es lo mismo que te tomen la decisión un lunes a que te la tomen un jueves. Porque evidentemente, es decir, si tú tienes un margen de reacción de 2 días para, bueno, el ejemplo que has puesto, puedes preparar una comunión, si el miércoles, es decir, a ti no te han cerrado, no sabes los datos, porque tampoco hay una publicación de los datos reales, y evidentemente se te dice que la comunión se va a hacer, pues evidentemente te tienes que provisionar no solo de materia prima de alimentos, bebidas, sino también de personal. Es decir, que aquí hablamos de que ese salón pues tendrá que hablar y esa persona, pues, en fin, si tiene varios trabajos, pues ya sabe, en fin, sabe que se tiene que... Y también, pues esos trabajadores pues pierden ese día. No llegamos a entender, y luego también, es decir, la aplicación inmediata. Porque, es decir, si es el miércoles por la tarde-noche cuando se reúnen y el jueves ya se aplican las medidas,
esa misma noche. Esa misma noche entendemos que bueno, esto antes no se hacía así y deja a los empresarios totalmente indefensos y no ya solo no ganar, ya es las pérdidas en las cuales se van a producir, porque bueno, algunas cosas se podrán conservar, no sabemos para cuándo, pero otras cosas evidentemente es una materia prima que es perecedera y habrá que tirarla, claro. Ese es otro de los puntos que evidentemente se están planteando para poder hacer algún tipo de reclamación, pero evidentemente habrá que esperar un poco a ver cómo los tribunales funcionan. A nivel público, alcalde, supongo que también daría bastante margen de actuación conocer los datos reales en fechas, digamos, diarias, ¿no? Hombre, hay que tener en cuenta que desde la última vez que sobrepasamos los 1000 casos, allá por el mes de febrero, y donde hubo pues cierto malestar, ya no solo por parte del ayuntamiento, sino también por parte de Auteca y de muchos autónomos, incluso de muchos vecinos, donde había un baile de cifras que no sabíamos si eran reales o eran fantasmas, y a raíz de ahí, de todas esas quejas que también se las trasladé directamente a la delegada de salud y al delegado de gobierno, parece ser que las cifras sí se van actualizando cada ciertos días, más actualmente, ¿vale? Estamos hablando de que puede haber un desfase de 3-4 días en torno a las cifras. Con respecto a las cifras, por ejemplo, las que hay ahora mismo, que son 82 casos, hablando con el centro de salud, nos ratifican que son las cifras aproximadamente que se suelen estar viendo durante esta semana, pero hoy y mañana pues se van a producir una veintena de alta, y eso es lo que va a provocar pues una bajada de los niveles, y sobre todo saber cuáles son las cifras con las que contamos para también ponerlo en conocimiento sobre todo de aquellos que se ven afectados. La semana pasada, el miércoles, martes y miércoles, estuve en contacto con los salones de bodas para avisarles en tiempo y forma, a informarles de las medidas que se iban a producir. Fue justo por los pelos. Recuerdo, estaba hablando con la delegada a las 11:30 de la mañana, me estaba diciendo que no sabía qué datos tenía, y a los 5 minutos actualizaron los datos y nos quedamos por debajo de los 1000. Nos quedamos tranquilos, ya se avisó a los salones de que se podía continuar sin ningún problema, y esta semana pues lo mismo, pero a la contraria, esta semana pues en el momento que se sabían las cifras oficiales ya se les fue avisando para que hicieran sus gestiones con sus proveedores, con todos ellos, para que en la medida de lo posible no tuvieran esas pérdidas de más que ya de por sí tenían, incluso ya intentando interceder también con muchas quejas de las familias, las celebraciones, para intentar que las celebraciones, tanto religiosas como familiares, se pudieran realizar el mismo día, que eso también favorece a lo que es la economía local y sobre todo a este tipo de negocios que tan mal lo han pasado este año porque no han podido hacer ningún tipo de celebración. La hostelería en su conjunto sí ha podido realizar una actividad, aunque sea de forma reducida, pero este tipo de empresas no han podido realizar nada durante este año. Entonces era una forma, intercediendo con don Ignacio, para que de alguna forma diésemos unas posibilidades de que se pudieran celebrar esto, porque al final tenemos que sumar todos un poquito. Y vamos a arrimar el hombro para que, si no se puede hacer este fin de semana, hacer el otro día para que todos ganemos. La verdad que han sido días muy duros y hemos intentado hacer lo máximo posible, pero en algunos casos no se ha querido ceder, y hasta donde podemos llegar. Hemos visto que en el caso de los municipios de menos de 5.000 habitantes, se tienen en cuenta consideraciones del tipo cómo es el brote. Si es un brote repentino y está muy localizado, pues aunque sobrepase los 1.000 casos por los 100.000 habitantes o incluso los 500, no se toman exactamente las mismas medidas. Quizás porque si nos fijamos en cómo ha evolucionado, al menos en nuestro municipio, las 2 veces que hemos sobrepasado los 1.000 casos ha sido así, ha sido con brotes repentinos concentrados. Se producen muchísimas bajas en un breve espacio de tiempo y a la vez se producen muchas altas
en el mismo, también en un corto espacio de tiempo, ¿no? ¿Creéis que la misma vara de medir que se tiene con los municipios de 5.000 habitantes sería algo beneficioso para nuestro municipio? Hombre, por lo menos deberíamos de tener una serie de escalas. Si se tiene una serie de medidas hasta 5.000 habitantes, pues entiendo que también tendríamos que tener otra escala de 5 a 10. Castro está justo en mitad, y en el momento que tengamos un brote aproximadamente de 30 personas, es verdad que eso pues se puede evolucionar a más ramas, pero entendemos que esas medidas también hay que analizarlas. Entiendo que los expertos son los que han valorado los números de incidencia, 500 casos por cada 100.000, 1.000 por cada 100, pero podrían ser perfectamente 2.000 por cada 100.000 habitantes. No vamos a entrar ahí porque esos ya son los entendidos, los estudiosos del tema, los que entendemos que han tomado esas medidas, puesto que son medidas significativas que dan a entender el nivel de evolución de cada caso, pero sí es interesante el corte ese de los 5.000 habitantes. No es lo mismo, por ejemplo, un pueblo de una pedanía de 500 o 600 habitantes que de 2 o 3.000 habitantes. ¿Vale? En el escrito, por ejemplo, que tenemos intención de hacer, vamos a proponer también que solicitar que en el Llano del Espinar, pues de alguna otra forma se pueda realizar la actividad normal. Allí no hay ningún caso. Ayer me llamaba un vecino quejándose, intentando a ver de qué manera se podía interceder, y yo le explicaba que eso al final no dependía de mí. Podíamos trasladar la queja, pero que no depende del ayuntamiento en este caso, depende de distancias superiores y ya ni siquiera de la propia provincia, depende a nivel autonómico. Que además es un núcleo que está bastante alejado. Claro, a 17 kilómetros del municipio, pero aún así no depende de nosotros y es bastante difícil. El hombre lo entendió Pero bueno, esperemos que en los próximos días volvamos a la normalidad, no olvidemos de todo esto y miremos hacia adelante, que es lo importante. Pues esperemos que así sea. Estaremos muy pendientes de la actualización de los datos a lo largo de este fin de semana y esperemos que no caiga en saco roto esas sugerencias que se hacen desde el equipo de gobierno y desde el Ayuntamiento de Castro del Río para que se actualicen cuanto antes y puedan favorecer la actividad económica de nuestro municipio. Alcalde, presidente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, María. Bien, ahora haremos una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con la agenda. Al conocerse la semana pasada el aumento sustancial de casos positivos por COVID-19, el Patronato Municipal de Deportes comunicó las medidas que tomaría a la espera de la resolución de la Junta de Andalucía al respecto de la nueva normativa en esa materia para el nivel de incidencia en el que nos encontramos. Pues bien, esta semana se ha actualizado el horario del gimnasio municipal. Por las mañanas de 8 a 13 horas y por las tardes de 17 a 22. Para más información pueden preguntar a los monitores de gimnasio. Y la Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Igualdad, ha abierto una línea de subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres sin ánimo de lucro y otras asociaciones que, no siendo exclusivamente de mujeres, presenten a esta convocatoria proyectos, programas y actividades para la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de la discriminación por razón de sexo u orientación sexual en la provincia de Córdoba, que favorezcan el avance y el cumplimiento de fines como la igualdad de género, la eliminación de la discriminación, la prevención de relaciones tóxicas, especialmente entre adolescentes, el fomento de la conciliación de la vida familiar y la corresponsabilidad, así como la lucha contra la LGTfobia. También la lucha contra la explotación sexual y la trata de seres humanos. El plazo de presentación de solicitudes está abierto desde el 30 de abril hasta el 20 de mayo y pueden obtener información más completa y presentar los proyectos en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba.
Además, desde el lunes, este lunes 3 de mayo, se puede pedir cita previa en el registro de entrada del Ayuntamiento de 9 de la mañana a 2 de la tarde para solicitar la renovación del DNI. El número de teléfono es el 957-372-375 y se adjudicarán números hasta que se agoten, que serán 70 por día. La recogida de datos tendrá lugar el 3 de junio y la entrega del documento el 11 del mismo mes, de junio. Y Telecastro vuelve a participar un año más en el concurso de patios, rejas y balcones con la aportación del primer premio de 150 euros en metálico y con la grabación de los recintos para su difusión y promoción. Así, aunque no se pueda acudir a ellos, se podrá visitar o disfrutar de una visita virtual. Hasta el viernes 7 de mayo se aceptarán solicitudes a través del correo electrónico aj.morales@castrodelrio.es. Habrá dos categorías, una para patios y otra para rejas o balcones, y el concurso tendrá lugar entre el 10 y el 25 de mayo. El Ayuntamiento ha lanzado varias ofertas de empleo. En primer lugar, una convocatoria de peón sepulturero y peón jardinero por concurso oposición con contrato relevo por jubilación parcial y reducción de jornada de 2 trabajadores del Ayuntamiento. Y por otro lado, para cubrir la plaza de tesorería que próximamente quedará vacante, el registro de entrada del Ayuntamiento recogerá las solicitudes de los funcionarios habilitados de carácter nacional que estén interesados. Pueden obtener más información a través del portal del empleo de la página web del Ayuntamiento. Y bien, por mi parte nada más, recordarles que pueden mantenerse informados a través de nuestra página web telecastro.net o bien seguirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Nosotros nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces, que pasen una muy feliz semana.